Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por lo Alto. Hoy día 7 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la meditación, el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que en esta hora vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija y tome el control de este tiempo. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, por la oportunidad que nuevamente tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Padre, bendecimos cada vida, Señor, de los que están conectados, se conectarán posteriormente. Que sea tu Espíritu Santo hablando sus vidas, sus corazones, quitando todo velo de incredulidad, de religiosidad y de mentiras, Señor, para que realmente tu verdad pueda reflejar a sus vidas, sus corazones, y puedan, Señor, como dice tu palabra, ser alumbrados y también, Padre, poder entender de que tú eres el único Salvador y que necesitan entregar sus vidas a ti para poder recibir el regalo inmerecido de la vida eterna. Padre, nos ponemos en tus manos, te damos gracias y te pedimos también, Señor, de que seas tú quitando, Señor, toda oposición que, Padre, el enemigo quiera poner sobre la vida de las personas, y seas tú manifestando tu gloria, Señor, en sanidad, en milagros y prodigios, mientras, Señor, declaramos tu palabra. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos y amigos. Y en esta mañana vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Estamos siguiendo esta secuencia porque es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y hoy día nos corresponde hablar sobre la venida del Hijo del Hombre, un título mesiánico, un título muy conocido por el pueblo judío, cuando se referían a ese término, Hijo del Hombre, era muy conocido y entendido de que se estaba expresando un término mesiánico. Se estaba refiriendo al Mesías, el Salvador del mundo, que Dios ha designado o había designado para manifestarse y traer salvación, no solamente a los judíos, sino también al mundo entero. Así que por eso es importante entender estos términos en su contexto original, en su contexto puntual, y que también nos alcanza a nosotros. Y hemos estado viendo a lo largo de estas semanas el desarrollo de este capítulo 13 de Marcos, donde Jesús habla de lo que sucedería con el pueblo de Israel y también con lo que sucedería en el mundo entero, o lo que va a suceder en el mundo entero al final de los tiempos. Es decir, este es un mensaje más que apocalíptico, es profético. Así que, y también tiene algunas cosas apocalípticas, indudablemente. Y de lo que vamos a ver ahora, vamos a ver de que muchas de esas cosas también posteriormente le serían reveladas al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6 y 7, al menos de esta porción bíblica que vamos a ver ahora. Pero vamos a leerlo, así que acompáñenme en la lectura. Ubíquense en Marcos capítulo 13, versos del 24 al 37. ¿Ok? Marcos capítulo 13, verso 24 al 37. Bien, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice, pero en aquellos días, se refiere a los tiempos finales, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que
que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Hasta aquí esta lectura de la palabra de Dios. Y bien, hemos visto el desarrollo de este acontecimiento en este capítulo, hemos visto que va a haber una tribulación, hemos visto la doble referencia, hablando Jesús de lo que sucederá a Israel en un tiempo futuro para los que están siendo sus oyentes en este pasaje, es decir, los discípulos como judíos, y hablándoles de lo que sería la destrucción del templo, hablándoles de la abominación desoladora que también se daría para ellos de una manera futura y también para nosotros, porque ya hemos dicho de que ese templo que ellos pudieron observar, pudieron inclusive alabar por las piedras preciosas con que había sido construido, la magnificencia que tenía, iba a desaparecer. Jesús ya había dicho que no quedará piedra sobre piedra. Y también hemos declarado de que lo que ahora se conoce como el muro de los lamentos, que piensan algunos que es una parte del templo, no lo es realmente. Es otra edificación de repente aledaña, cercana, vecina, que se le atribuye como parte del templo y que se conoce ahora como el muro de los lamentos, donde cientos, miles de personas a lo largo de todas las décadas han ido a orar y van todavía a orar, ¿no? Entonces Jesús está declarando de que va a haber una abominación desoladora, ya lo vimos la semana pasada, que se iba a instaurar en el templo. Y los romanos en el año 70, al destruir el templo, prácticamente cumplieron en parte esto. Ya se había cumplido también en el pasado, ¿no? En el templo de Salomón, con Antíoco Epífanes, ese gobernante sirio que erigió ahí un ídolo y sacrificó un cerdo. Entonces, y luego los macabeos, eso es algo sustentado históricamente, lo podemos encontrar en el libro La guerra de los judíos, Antigüedad de los judíos, lo relata y ve que esa persecución también fue muy, muy grave, que sería un tipo y sombra de lo que sería luego para los judíos en el año 70, esa persecución, ya lo hemos explicado también la semana pasada, y que será también, o es un tipo y sombra de lo que sucederá dentro de no mucho tiempo, al manifestarse la persecución, la tribulación, y decíamos que esa tribulación es como dice Jesús, cual no ha habido ni habrá desde que el hombre está sobre la tierra. Lo que está diciendo es que lo que pasó anteriormente con Antíoco, lo que sucedería con los romanos, es como diríamos nosotros aquí en nuestro contexto vernacular, popular, no será ni un chancay de a 20, ¿no?
no será nada comparable, va a ser una cosa así que ni siquiera va a rayar con un aproximado. Esto será realmente grave, será una persecución implacable contra el pueblo judío y todos aquellos que se identifiquen con ellos, y sobre todo en la fe en Cristo Jesús. Porque a pesar de que va a haber tribulación, va a haber persecución, el diablo va a desatar toda su maldad sobre aquellos que confiesen a Jesucristo. Entonces no tendrán otra oportunidad más que entregar sus vidas al martirio. Entonces son tiempos peligrosos los que están por venir. Y por eso el Señor quiere que en este tiempo, el tiempo todavía de la gracia, el tiempo en que su misericordia está a su alcance, amigo, hermano, usted le rinda su vida. No hablo solamente de aquellos que no conocen al Señor, sino también de aquellos que se dicen ser creyentes, hijos de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a vivir en santidad. La palabra de Dios nos exhorta a vivir en justicia, en agradar a Dios. Sabemos que este es un desafío para todos nosotros. No es fácil, todavía estamos en la carne. El enemigo nos asusa y nosotros, nuestra carne, está a veces como aliado en contra de nosotros, ¿no? Nos juega en contra. Entonces, por eso, nosotros tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo, una vida sometida a la palabra de Dios para poder vivir dentro del estándar que Dios ha establecido para los que dicen ser sus hijos y poder llegar a su presencia. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos amados, por eso tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como toda persona que está ya en los umbrales de la muerte, siempre dejan directivas importantes. Como se dice, ordena su casa. Le dice, esposa mía, yo creo que ya estoy por partir, así que haz estas cosas. Unos hacen su testamento, ¿no? Ya dejan todo dispuesto para que cuando muera, porque no se va a llevar nada de este mundo, quede como herencia para sus hijos. Entonces Jesús está dando directivas aquí porque Él está a unos días, históricamente hablando, de entregar su vida en la cruz. Él va a decir en la cruz, consumado es, ya está hecho, se terminó la obra que mi Padre me encargó hacer. Entonces aquí Jesús está poniendo los puntos sobre las íes, está advirtiendo no solamente a aquellos que ya han creído en Él, sino que a los que creerán en Él, que somos muchos de nosotros los que ya ahora estamos en los caminos del Señor. Pero hermanos, tenemos que vivir en línea con lo que Dios ha establecido. Entonces, porque dice que aún todas estas cosas que sucedan intentarán engañar aún a los escogidos. Dios te escogió, pero te escogió para que vivas de acuerdo a las obras que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 2:20, ¿no? Que Él nos ha salvado para que andéis en buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano, desde la fundación del mundo. Y nosotros al leer su palabra nos enteramos de qué es lo que Dios espera de nosotros. Juan capítulo 15 dice de que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Entonces tenemos que dar fruto constantemente de una vida cristiana verdadera. Tenemos que reflejar a Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que Jesús continúa con su relato. Dice en versículo 24, pero en aquellos días en que ya se den estos acontecimientos de la persecución al pueblo de Israel, cuando ya la iglesia ya no esté en la tierra. Hemos hablado ya en otras instancias sobre, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será quitada, es lo que le estorba al diablo.
lo que no le permite de que Él se manifieste al 100%. Si ahora vemos maldad, si ahora vemos tanto ensañamiento, hermanos, imagínense cómo será cuando la iglesia ya no esté en la tierra, cuando sea arrebatada, cuando el Señor nos llame en las nubes y los muertos en Cristo, como dice Tesalonicenses, resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Imagínense, va a ser algo espectacular. Y habrá una ausencia de millones de personas del mundo. Y la gente dirá, ¿qué pasó con esta gente? Pero digamos así, la clave va a ser de que los que hayan desaparecido son realmente aquellas personas que no solamente profesaron una fe sincera en Cristo, sino que vivieron también en línea con ese precepto. Entonces, esa va a ser la clave. Si tú no crees ahora en el Señor, si tú todavía no le has entregado tu vida, crees que esto es una fábula, un cuento, pues cuando suceda eso, como se dice, ponte mosca. ¿Por qué? Porque lo que viene es realmente horrendo y no te va a quedar otra que entregarle tu vida a Jesús, sí o sí, aunque eso te traiga sufrimiento, persecución y una muerte cruenta de repente. Pero Dios te fortalecerá en ese momento para soportar la prueba, porque Él es fiel a su palabra. Entonces, dice, pero en aquellos días, se refiere a esos días, después de aquella tribulación, esa tribulación que no ha sido a la que están en la que van a experimentar los discípulos o el pueblo judío en ese tiempo, sino está hablando de la tribulación futura, ¿no? Escatológica. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Está dando algunas pautas, algunas cosas aquí que diferencian de esos tiempos, inclusive del año 70, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, Jesús, Dios, siempre Él establece, siempre dice cosas que Él ya ha revelado conforme a su palabra. De estas cosas nosotros podemos encontrar que ya Dios lo ha revelado en el pasado, por decir, a través de los profetas. Cuando vamos a Isaías capítulo 13, versículo 10, encontramos nosotros estas palabras que el Espíritu Santo inspira y Isaías lo declara. Usted puede tomar nota, por eso siempre les animo a que ustedes estén con un cuaderno de notas. Algunos me escriben y me dicen, pastor, estuve escuchando el mensaje y me pueden mandar las notas, me pueden mandar las citas bíblicas. Bueno, hermanos, tenemos que aprender a ser ordenados. En los tiempos en que yo me convertí, hace ya cerca de 40 años, yo tenía la costumbre de ir con mi Biblia, iba con un resaltador, marcaba, y también con una libreta de notas, ¿no? O una hojita al menos por ese momento, y escribía las citas bíblicas. Luego, más tarde, esas prédicas salían en un cassette, ¿no? Estamos hablando de hace buen tiempo, y yo compraba esos cassettes, ¿no? Para volver a escuchar y meditar. Ahora usted tiene la ventaja de que este mensaje queda grabado y usted puede volver a escucharlo. ¿Por qué le digo esto? No porque yo no quiera compartírselo, al contrario, sí quisiera, pero muchas veces las cosas que nosotros decimos aquí, hermanos, amados, por más que tenemos, por decir, las citas bíblicas, el texto, la Biblia, Dios, por su Espíritu Santo, empieza a fluir en nosotros y vienen otras ideas, aún en este instante vienen otras ideas y surgen otros pasajes que Dios trae a nuestra memoria y nosotros lo declaramos. Y a veces nos resulta un poco difícil recordarlos, de decir, bueno, o al menos de citar todo lo que dijimos por esa situación. Entonces, por eso, usted tenga un cuaderno de notas o vuelva a ver este video y compártalo con otros amigos, porque estamos hablando de cosas que van a suceder. Y si ellos no aceptan a Cristo, lamentablemente serán víctimas de esta situación
terrible que está por suceder. Ya lo hemos dicho nosotros anteriormente, hemos hablado, hermanos, del libro de Apocalipsis, hemos citado inclusive a Daniel también. Acá, la semana pasada decíamos que estos acontecimientos están profetizados en el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, que sucederán sobre el pueblo de Israel y el mundo entero. Entonces, ya, y lo hemos reafirmado luego al estudiar el libro de Apocalipsis, cada pasaje, cada capítulo, cada versículo. Entonces, por eso es importante que nosotros sigamos escudriñando las Escrituras, tomando nota. Entonces, lo que está diciendo aquí en este versículo 24 ya ha sido declarado en Isaías, capítulo 13, versículo 10, en Ezequiel, capítulo 32, versículo 7, en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 10, 31, en el capítulo 3, versículo 15, y, como decía, en Apocalipsis, capítulo 6. Miren, en Apocalipsis, capítulo 6, empieza la tribulación. Estamos hablando escatológicamente, estamos hablando con cosas que van a suceder en el futuro, pero en la revelación, en el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación que el Señor le dio a través de su ángel a Juan, digamos, puntualmente, empieza la tribulación. Es ahí donde empiezan a desatarse los sellos, es ahí donde empiezan las plagas y todas esas cosas. Entonces, si nos ubicamos con lo que Jesús está diciendo aquí, en el futuro vendría a ser lo que es Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7, en este texto. Así que usted también busque en Apocalipsis capítulo 6, lea también el capítulo 7, puntualmente en esto, pero sería bueno que usted lea todo el libro de Apocalipsis. Entonces dice, relata estas cosas de las que las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esta es la segunda venida de Cristo, pero será su venida física, porque cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, Jesús vendrá en las nubes, como lo dice ese pasaje de Tesalonicenses, y entonces Él llamará a sus escogidos, y los que estén sintonizados, los que tengan el Espíritu, los que anden en la voluntad de Dios, escucharán esa voz. Y entonces acudirán al llamado. Hermanos, nuestro cuerpo, los que estén vivos, recibirán en un instante un cuerpo glorificado. Este cuerpo será transformado, que será como el de Jesús. Así como Jesús ascendió del monte de los olivos, entonces igualmente nosotros ascenderemos de donde estemos en el micro, estemos en el metro, estemos donde estemos haciendo compras, nuestra ropa se quedará ahí, nosotros subiremos al encuentro con nuestro Señor. Y si alguien quiere hacer algún tipo de excavación en una tumba para ver si su padre, que era creyente, está ahí, aunque haya muerto el día anterior, no lo encontrará, porque si murió en Cristo, también saldrá de la tumba. No quiere decir de que las tumbas van a explotar y va a salir Él. No, el cuerpo que el Señor nos da atraviesa las paredes, como Él lo hacía, atraviesa los muros, aparecía, porque seremos como Él es. Qué tremendo, qué maravilloso es hablar de estas cosas, qué impactante, pero solamente será un privilegio de los que realmente están haciendo la voluntad de Dios y viviendo en línea con la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es importante estar haciendo la voluntad de Dios cada día. Ahora, dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien, nuevamente, el tiempo corre, no podemos ni queremos extendernos más sobre el libro de Marcos, pero sí les puedo decir de que esto es lo que ustedes encuentran en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí el Señor, durante el capítulo 6, manifiesta cómo se van a ver estas cosas, y en el capítulo 7 dice quiénes son esos escogidos, esos 144,000
que no son testigos de Jehová, ni son cristianos recontra consagrados que solamente agarran y llegan a cumplir con ese cupo nada más. No, hermano, la salvación es para todos, sino que esas son las primicias de ese tiempo de tribulación. Y ahí en el capítulo 7, justamente, el ángel le hace una pregunta a Juan, le dice: ¿quiénes son estos que están ahí con esas vestiduras blancas? ¿No? ¿Me puedes decir? Y le dice: yo no lo sé, Señor, ¿quién es? Y él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, esos son los escogidos de este tiempo, los que el Señor Jesús va a enviar a sus ángeles a sellarlos primeramente, y luego, cuando les venga la persecución, cuando ellos empiecen a ser perseguidos por el enemigo, el Señor los cogerá como el Señor coge la cosecha cuando ya está madura. Entonces, por eso dice: enviará a sus ángeles y contará a sus escogidos los cuatro vientos, y del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y ahí habla de los ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, pues toda esta información usted la encuentra en Apocalipsis 6 y 7. Así que usted es parte de la tarea, es parte de lo que usted tiene que hacer si quiere conocer mucho más de este pasaje. ¿Ok? Y dice: de la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, está haciendo un símil, haciendo un paralelo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está diciendo: está demostrado que mi palabra es fiel. Sucedió, hermanos, esta palabra, esta profecía de la abominación desoladora, se dio en el libro de Daniel, en el templo de Salomón. Fue también destruido el templo de Herodes en el año 70. Hay un templo futuro donde esta abominación desoladora también se manifestará. Usted puede entrar por Google, ver en YouTube, hay cientos de información al respecto. Dice que ya los judíos tienen todo listo para el templo futuro. Otros dicen que ya se está construyendo, etc. Entonces, lo que estamos hablando no es algo ilusorio, algo que a nosotros se nos antoja interpretarlo de una manera liberal y antojadiza. Y hay mucha información al respecto. Entonces, por eso tenemos que prestar atención, porque el Señor está diciendo: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que precederá a estos acontecimientos. ¿Cuál acontecimiento? ¿Cuál es lo que nos está dando acá como pista? Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo vivo acá cerca de un parque, y cuando ayer salí y vi las hojas de los árboles en el piso. Entonces uno a veces dice: ya llegó el otoño. ¿Por qué? No porque tenga presente la fecha o sepa, ¿no?, en qué momento se da esa época, sino porque ve que las hojas empiezan a caer al piso, o el árbol está enfermo, o está haciendo caso a lo que es su naturaleza, que en otoño se caen las hojas. Entonces, igualmente, Jesús está diciendo una característica aquí de una higuera que es muy conocida para el pueblo judío, y la higuera pues es un símbolo del pueblo de Israel. Aquí Jesús nos está dando una señal que no solamente tiene el pueblo judío que atender, sino también nosotros como pueblo de Dios que ahora conocemos las Escrituras. Y para esto tenemos que ir a los pasajes paralelos. En los pasajes paralelos, porque estos son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como que se complementa esta información. Y es ahí donde nosotros encontramos más pautas, más señales
más evidencias de lo que el Señor quiere mostrar. Así que vamos al pasaje paralelo por un instante a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, realmente del versículo 29 en adelante, nos va a hablar lo mismo, pero dándonos algunas otras señales, otras marcas. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 32. Y presta atención. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y acá nos da otra pauta, otra señal que no encontramos, hermanos, en Marcos, ni tampoco en Lucas. Pero miren, presta atención, dice versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El libro de Judas, si no mal recuerdo, dice que Noé fue pregonero de justicia. Hermanos, nunca había llovido en la tierra, nunca había caído agua de arriba. Entonces la gente decía, está loco Noé, está hablando tonterías, eso nunca ha pasado. Y está construyendo un barco, un arca. La gente se burlaba de él. Y en ese tiempo, antidiluviano, la gente, usted sabe, lea el libro de Génesis, vivía muchos años. 300 años, 400 años. El mismo Noé, en el tiempo en que viene el diluvio, ya tenía 500 años de vida. Entonces, Noé, cuando nosotros hacemos una cronología, hermanos, desde que empezó a construir el arca por orden de Dios hasta el día del diluvio, pasaron 120 días. 120 años, aproximadamente. Y dice Judas que Noé fue pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque en cada hecho de Noé, en cada clavo que él clavaba, en cada madera que él cortaba y armaba el arca, hermanos, y cada vez que la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Tan loco? Noé le testificaba, les hablaba. Es decir, Noé se pasó 120 años predicando el Evangelio, predicando la salvación, predicando que se arrepientan porque iba a venir un diluvio, pero la gente se burlaba de él, como se burlan quizás de ti y se burlan de mí. Sí, seguro. Estoy plenamente convencido que te ridiculizan, que te minimizan, que te hacen bullying por ser una persona que testifica de que Cristo viene pronto. Y como dice Pedro, algunos dicen que eso de que Jesús viene, ya me vienen con ese cuento hace tiempo y las cosas siguen iguales. Pues sucederá así, dice, como en los días de Noé. Aparentemente todo seguirá su curso, dice, porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, aparentemente las cosas van a seguir su curso normal. Habrá crisis económica, habrá escasez, la gente se quejará, como se dice, se quejará de los gobiernos, otros los alabarán, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguirán casando, no hay plata, pero igualito se casan, se divorcian, siguen comprando propiedades, etcétera. Como que aparentemente, y a pesar de todo lo feo que está el mundo, las cosas siguen su proceso, ¿no? Como que no cambian, como que, bueno, pues las cosas siguen. Hasta que Noé entró en el arca.
La Biblia habla de que en este tiempo, presente o futuro, Dios tiene establecido un tiempo para la salvación por gracia. Él lo llama el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo en que los no judíos alcanzarán la salvación. Dios tiene un número en su tremendo conocimiento. Él no necesita una computadora, en su tremendo conocimiento dice, falta uno. Quizás tú seas ese uno que estás escuchando ahora el mensaje. Hermano amado, persona que aún no conoces a Cristo, pero que hoy decides abrirle tu corazón. Le abres tu corazón a Cristo y el Señor dice, se completó el número. Dice Jesús, ve a las nubes y llama a nuestro pueblo. Se acabó el tiempo, se acabó la gracia. Ahora es el tiempo en que la iglesia, mi iglesia, viene a pasársela conmigo por la eternidad. Porque Jesús dijo, me tomaré a mí mismo. Vendré y me tomaré a mí mismo. ¿A qué se refería? Es que su iglesia es su cuerpo, como dijo Pablo. Se toma a sí mismo, Él viene por su iglesia. Hermano, el creyente verdadero es un hijo amado de parte de Dios. Así como tú cuidas a tus hijos, le das protección, pues Dios no es menos que eso. Él viene por su iglesia, porque no quiere que pase esta persecución futura que está pronto a suceder. Así como tú guardas a tus hijos, los proteges del mal, le das todo lo que puedes para liberarlos de algunas situaciones complicadas. Igualmente Dios hace eso con sus hijos, con los que son realmente los que le agradan, los que le sirven, los que obedecen su palabra. Entonces vendrá y se acabará este tiempo de la gracia y luego habrá salvación, como ya lo hemos dicho en su momento, pero a costa de la propia vida. Por eso el libro de Apocalipsis habla de que hay gente que será martirizada, morirá por causa de su fe, como fue en los inicios de la iglesia. Y esto ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, dice, como en los días de Noé, nos da esas nuevas pautas, nos dice otras nuevas señales. Es decir, hermano, tú tampoco no te distraigas, porque a veces nos metemos en la vorágine de la vida y como que ya esto nos adormece. La iglesia en este tiempo está adormecida. Sí, está predicando el evangelio, pero de una manera todavía incipiente, floja, ¿no? No predican la cruz, predican prosperidad, predican cientos de cosas, pero no se está predicando ni confrontando el pecado, llamando a la gente al arrepentimiento. Pablo va a decir que Dios manda a todos que se arrepientan. Ahora la iglesia no habla de arrepentimiento, ¿no? Como que le pasa la mano y dice, por favor, entrégate. No, hermano, no tenemos que rogar a nadie. No tenemos que tirar la perla a los chanchos, como dice el mismo Señor Jesús. El evangelio no es un evangelio barato, no es cualquier cosa, hermanos, la salvación. La salvación le costó su vida, el derramamiento de su sangre al Hijo de Dios, al Dios verdadero, hecho hombre. O sea, no es para malbaratearlo, ni presentarlo como, ni rogarle a nadie. Tenemos que predicar el evangelio y llamar al arrepentimiento, confrontar al creyente. Jesús mismo, a sus discípulos que decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse, no hay ningún problema, pero ya saben cuáles son las consecuencias. Y yo les digo a ustedes, ¿ustedes quieren seguir viviendo su cristianismo fofo, incipiente, sin tener una sólida relación con Dios? Ese es su asunto, hermanos. La Biblia nos dice que tenemos que andar como Él anduvo. Y Jesús nos muestra cómo Él anduvo, agradando a su Padre, haciendo su voluntad. Y tú y yo no estamos exentos de esa responsabilidad. Y dice también, versículo 40, hablando, hermanos, como de esta etapa en que va a suceder el arrebatamiento. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
O sea, aquí nos está también dando un pincelazo de cómo será el arrebatamiento, cómo va a ser esto que Él va a tomar a sus escogidos en este tiempo de tribulación, posterior a la tribulación. Dice, 2 mujeres estarán moliendo en su molino, en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Luego vamos a ver otras cosas que implican a la iglesia en este texto, pero quiero hacer énfasis rápido a esta misma cita, pero en el Evangelio de Lucas, porque hemos visto aquí en Mateo que dice, como Marcos, de la higuera aprended, ¿no? Que mira tú en la higuera. Pues Lucas nos amplía mucho, un poquito más, nos da un poquito más de luz al respecto. Vamos a ver en Lucas capítulo 21, y básicamente en el versículo 29. Básicamente en el versículo 29. Lucas 21, 29. Si no puede buscarlo, no tiene la habilidad todavía, anótelo. Dice, también les digo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Aquí no solamente están citando a la higuera, sino a otros árboles. Hemos dicho que la higuera simboliza a Israel. Es un símbolo del pueblo de Israel. Entonces, si dice, y todos los árboles, está refiriéndose a otras naciones, aparte de Israel. Es decir, no solamente Israel te sirve como una señal cuando Israel empiece a brotar. Hermanos, ahora, en este mes de mayo, 14 de mayo, hace 75 años, de 1948 o 1949, porque sucedió realmente en 1948, pero se llegó a ser ya objetiva esta independencia de Israel en el año 49. Pero dice que el 14 de mayo se promulgó o se proclamó la independencia en Israel. Y se han cumplido 75 años de esa independencia. Se han celebrado 75 años en este mes de mayo. Bueno, está por celebrarse. Los judíos ya lo celebraron porque ellos tienen un calendario diferente al gregoriano que nosotros tenemos. Pero sin embargo, en ese día y en ese año, a partir de ahí, Israel empezó a florecer como nación. Hermanos, no es ajeno. Israel ha desarrollado mucho en esos 75 años. Es una potencia en tecnología, es una potencia en medicina. Usted entre a Google y busque ahí adelantos científicos en Israel. Hermanos, ya les he contado en alguna oportunidad que yo fui parte de la Fuerza Armada y nosotros comprábamos equipos israelíes que realmente eran espectaculares para las comunicaciones. Entonces no tengo tiempo para explicarle nuevamente esa experiencia con esa tecnología, pero ellos han descubierto medicamentos para enfermedades que ahora para otros países no han encontrado todavía la cura y siguen adelantándose en la ciencia. Entonces, pero busque en Google, hay adelantos científicos de Israel. Ellos han inventado una máquina que usted la pone ahí y absorbe el agua del ambiente, no sé cuántos litros puede producir. Y estaba viendo un artículo en que una persona está viendo la forma de comprar esas máquinas y ponerlas a disposición de mucha gente aquí en Perú, donde no hay acceso al agua potable.
Y nosotros, hermanos, estamos en un país donde la humedad es casi más del 90%. Imagínense esas máquinas cuánto podrían producir de litros de agua para una población, para un pueblito, para un asentamiento humano que no tiene acceso al agua potable. Es una maravilla. Y eso ha sido creado o inventado por los israelíes. Entonces, así hay muchas cosas que ellos están creando con esa sabiduría, esa capacidad que Dios les ha dado. Entonces, dice, mirad la higuera y todos los árboles. Estamos hablando de la independencia de Israel, pero también, posteriormente, muchas naciones se han independizado de la Rusia antigua. Se han independizado varios. Ahora usted encuentra pues otros países. No podría citarlos a todos, ¿no? Pero hay Ucrania y otros más, ¿no? Que ahorita están en guerra justamente. Pero ¿cómo se llama? Hay otros países que han salido de Rusia, se han independizado, y otros en África y en otras partes del mundo, ¿no? Y también en Asia. Entonces quiere decir que no solamente Israel florecería, sino que también otras naciones alcanzarían su independencia y empezarían pues su vida independiente, ¿no? Podríamos citar también Singapur, ¿no? Y otros países más. Entonces, hermanos, está diciendo, mira la higuera y los demás árboles. Entonces, nosotros podemos verlo que en realidad eso ha sucedido y sigue sucediendo en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Y dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, que el verano está cerca. Y el Señor está diciendo, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué dice? El reino de Dios. Hermanos, y eso es lo que la iglesia debe de predicar, el establecimiento del reino de Dios, no una doctrina independiente, no una doctrina denominacional, sino el reino de Dios. Dios nos ha salvado, nos ha llamado para establecer su reino en la tierra. El único que recibe toda la gloria y debe recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, es el Señor Jesús. Porque Él dio su sangre en la cruz por ti y por mí. Nadie más, querido amigo y hermano. Por eso es importante tener una relación. Jesús no vino a fundar una religión. A mí me dicen religioso. Dígame lo que quieras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos ha dado la responsabilidad de administrar los recursos que nos han dado. ¿Y cuál es el recurso? La salvación, su palabra, que es la verdad. Yo no soy el dueño de la verdad, el dueño de la verdad es Dios, pero Él me manda que yo la declare. Así que cualquier queja, si puede ser posible, quéjate con Dios. Pero la Biblia dice que la vasija de barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Es ridículo. No va a haber quejas. En el cielo, hermano, no va a haber departamento de quejas. Así que ni pienses de que en algún momento vas a tener la posibilidad de decir, Dios, ¿por qué no me dijiste, no me hablaste? Dios te está hablando en esta mañana y te está dando la oportunidad de que cambies de actitud, de que vuelvas a Él, de que recibas la salvación en Cristo. Y luego dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se refiere a que de este acontecimiento, de este brotar, de este renacer de Israel en adelante, habría una generación que dice, no pasará esta generación, es decir, una generación, podríamos decir que en la Biblia, bíblicamente, es de 70 a 80 años. 70, 80 años en el tiempo actual. Antes se vivía a 120. Algunos dicen, bueno, el hombre, dentro de si se cuida, si tiene una buena alimentación, sus cuidados y todo lo demás, lo cual es imposible para todos nosotros,
seguirlo, quizás algunos, pero no todos, puede llegar hasta 120 años. El cuerpo como que está diseñado para aguantar 120 años, pero depende del uso de que nosotros le demos, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, qué actividades hacemos para preservarlo. Pero es un poco difícil y complicado para todos. No todos llegan a esa edad o pueden llegar a esa edad en la actualidad. Entonces imagínense, extendámoslos hasta 120 años. Ya Israel ha cumplido 75 años. Si queremos decir de que una generación fuera 80 años, entonces nos quedarían 5 años de vida en esta tierra. Con mucha más razón tendríamos que estar preparados. Y si no, nos faltarían 45 años si fuera 120 años. Yo tendría que tener 100 años o un poco más para poder llegar a ver si esa generación se completa o no. Pero hermanos, tenemos otras señales que Jesús nos muestra. Y eso nos indica que no estamos tan lejos. Que no creo que sean 45 años lo que te falta al mundo para vivir esta realidad de la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que estamos más cerca que estamos dentro del margen de los 80. Ya Israel tiene 75 años. O póngale hasta 85, 86, 87, no sé. Pero estamos cerca igual de ese margen de tiempo. Pero yo le digo a usted, hermano, amigo, vamos a esperar que eso suceda. Entonces, dice que el hombre que sabe estas cosas va a vigilar, no va a estar como ese hombre atento a que no le vengan a robar, va a poner centinelas, va a estar de guardia. Yo sé lo que es estar de guardia, porque yo he sido militar. No puedes ni siquiera ni pestañear. A veces pestañeaba, me vencía el sueño y cuando veía, ahí estaba el supervisor ahí al frente mío. Y pucha, que fue una cabeceadita nomás. Y esa cabeceadita te costaban 3 o 4 días adentro, arrestado. Hermanos, si tú cabeceas, te duermes, te puede costar la eternidad. No es cosa de juego, no es cosa de broma. Estamos hablando en serio, estamos hablando la verdad de Dios. Entonces, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En Mateo dice que será como en los días de Noé, que en la vorágine de la vida nos podemos distraer. Aquí yo creo que le está advirtiendo a la iglesia que no nos embotemos, que no nos distraigamos. Hermanos, dice, no se carguen de glotonería y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? Acá ya no está hablando solo de Israel, está hablando del resto del mundo, porque ese es el contexto. Está hablando de la higuera como Israel y de todos los árboles como las del resto de naciones del mundo. Entonces dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Hermano, uno escucha un disparo y se tira al piso, se parapeta en algún sitio, ¿no? Pero un lazo, ni lo escuchas, solamente te cae y como el caballo, ¿no? Salvaje, que lo están corriendo y en el rodeo y le viene el lazo y lo enlaza y ya está sujeto. Así será de repentino este acontecimiento. Dice, velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque vienen y vienen, y de estar
en pie delante del Hijo del Hombre. Tremenda advertencia. Velad. Pues, los domingos nada más, en todo tiempo, orando. ¿Cuánto tiempo pasas tú en oración? ¿Buscas a Dios todos los días? ¿O te quedas dormido? ¿Se te pasa la hora? De que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Hermanos, que seáis tenidos por dignos. Una persona digna es una persona intachable. Es una persona que procura, que está luchando, que está batallando consigo mismo para lograr agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que vivir en línea con lo que dice su palabra. El Señor dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, me deleito. ¿Por qué? Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús se levantaba muy temprano a orar. Y hermano, no me digas que no tienes tiempo, porque yo creo que no ha habido ninguna persona más ocupada en este mundo que Jesús. Jesús no trabajaba 8 horas ni 12 horas. Él dijo: mientras el día dura, hay que trabajar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús atendía a multitudes. Tú eres gerente, eres dueño de una empresa, prestas algún servicio. ¿A cuánta gente atiendes tú en un día? Hermanos, uno va al seguro y ve ahí en la puerta la lista de los que van el médico a atender. Son 10, 8 personas, por decirlo así. Termina eso y el médico no te da ningún adicional, el médico no te atiende, termina y se va volando. Jesús no era así. Lee los evangelios. Jesús, a pesar de ese trabajo tan pesado, sobrecargado que tenía, pasaba tiempo con sus discípulos, les instruía, les enseñaba, les impartía el plan de Dios, para que ellos luego, cuando Él se fuera, pudieran llevarlo a cabo. Y luego se levantaban más temprano. Ellos cuando iban no lo encontraban ya lo encontraban orando y sabían dónde iba a orar, iban a darle el encuentro. Esa es una característica tuya, es una característica mía. Honestamente, no siempre cumplo con eso. No siempre lo cumplo. Pero hay que procurarlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios espera. Hermanos, el mundo se está perdiendo y no tenemos tiempo para estar haciendo cosas que no sean lo que Dios nos ha demandado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Dice: para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Como decía, que viene. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, solamente los que son hallados dignos estarán delante del Hijo del Hombre. Esto es para que tú medites y hagas los ajustes, afines tu relación con Dios. Ahora, Mateo, y ya con esto voy terminando, Mateo, en este mismo pasaje, que es mucho más extenso que el de Lucas y Marcos, nos da, yo lo podría, le pondría como un adicional las advertencias para la iglesia. Versículo 42 en adelante de Mateo 24. Tome nota si no tiene la habilidad de encontrar los pasajes rápidos. Mateo 24, versículo 42 en adelante. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso es a lo que me refería anteriormente.
El Señor ya te está dando señales, te está dando pautas. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí yo le llamo las advertencias para la iglesia, porque dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quiénes son sus siervos? Se supone que aquellos que le han entregado su vida a Jesús, los que son, han declarado que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y Señor en el contexto significa amo. Y entregarle su vida a un amo, a un Señor, significa que tú te conviertes en su siervo, en su esclavo. ¿Ok? ¿Quién pues es el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hermanos, Él nos ha puesto en la iglesia para dar alimento, para recibir de Él y tener alimento fresco, para darle a la gente necesitada, a la gente nueva. Acá está hablando de discipular, de capacitar, de preparar. Hablaba con una persona hace unos días y me decía, a mí nunca me enseñaron lo que usted me dice, pastor. Nunca me advirtieron. ¿Qué cosa le decían? Bueno, tienes que ir acá, venir a los cultos, y el pastor se siente feliz porque lo ve venir al culto. Pero hermano, ¿qué conocimiento está adquiriendo esa persona? ¿Está recibiendo discipulado? ¿Está madurando, creciendo en la vida cristiana? Y me comentaba algo de alguien llamado cristiano, una persona que me dice, yo tengo una persona conocida cristiana, y me empezó a hablar de esa persona, y realmente por lo que me decía, no había un cristianismo sincero en esa persona. No ha crecido, no maduró, no discierne lo que Dios quiere para su vida. Entonces, hay muchos, miles de domingueros, muchos de simpatizantes, pero no son nacidos de nuevo, realmente. Entonces, ¿cuál? Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hay una responsabilidad, hay un trabajo y una función que tenemos que cumplir. Dice, bienaventurado, dichoso, gozoso, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Acá hay una bienaventuranza más, no solamente en el Sermón del Monte hay bienaventuranzas, hermano. Y creo que esta es una bienaventuranza gloriosa. ¿Por qué? Porque el Señor te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De cierto os digo, justamente dice aquí, que sobre todos sus bienes le pondrá, porque eres confiable, porque eres una persona fiel. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, algunos se tiran una canita al aire, se van al mundo, ¿no? Y están así en ese plan, viviendo una vida carnal. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la característica, hermanos, del lloro y crujir de dientes está cuando Jesús mismo habla del infierno. El crujir y el lloro están destinados para el infierno. Y así que no me vengan a decir ahora de que salvo, siempre salvo, no, yo acepté a Jesús y ya me voy al cielo. Un momentito, hermano, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiero volver a Marcos, pero para poner y cerrar con broche de oro esto. Versículo 35 de Marcos 13. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Tesalonicenses dice que nosotros no somos de los que dormimos, sino del día. Y por eso aquel día
de su venida no nos agarrará por sorpresa. Es decir, el Hijo de Dios está atento, sabe que su Señor viene pronto y no se relaja. Versículo 37 y final dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, Jesús no solamente se lo dijo a los judíos, se lo dice a todos. Y ahí está incluido todos. Estás incluido tú, la persona que va a ver este video, la persona que le vas a compartir el Evangelio. Todos. La pregunta es, hermanos, ¿harás caso a lo que Dios te está advirtiendo? Algunos dicen: yo creo en Dios. No basta. Hay que creerle a Dios. Así que el Señor te llama hoy a que tú cambies de actitud, a que tú, que no le conoces aún, le abras tu corazón, porque Jesús no viene por religiosos. Jesús no viene, hermano, ni por católicos, ni por evangélicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Viene por aquellos que le han entregado su vida y tienen una relación con Él. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús verdadero. Ese es el que dio su vida por ti y por mí y el mundo entero. Y que hoy te ofrece la salvación gratuitamente. Estamos en el tiempo de la gracia. Todavía Dios está con sus brazos extendidos esperando que tú vengas a Él. Si no lo has hecho aún, pues hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, Dios te está hablando a que si no has estado viviendo una vida genuina delante de Dios, te arrepientas y ahora empiezas a vivir en línea, de acuerdo al modelo, de acuerdo a Jesús, tu cristianismo. Y si tú aún todavía no le has entregado tu vida, haz sinceramente esta oración de todo corazón y acepta hoy a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Cierra tus ojos por un instante y declara esta oración. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, tiene que haber una confesión. Tú lo vas a hacer delante de Dios. Dios va a escuchar tu oración sincera. Dile al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado, esta vida que no estaba haciendo tu perfecta voluntad expresada en tu palabra. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, y eres mi Salvador. Ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, con arrepentimiento genuino, reconociendo tu estado espiritual delante de Dios, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tus pecados han sido limpiados con su sangre. Y no solamente hoy, sino que si mañana tú le fallas y vuelves arrepentido, pidiéndole perdón al Señor, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre está vigente para todo pecado, aún en el futuro. En Cristo Jesús esos pecados ya están
limpiados, perdonados, y se activan cuando tú vuelves a confesarlos de todo corazón. Así que hoy tú has experimentado el nuevo nacimiento. Hoy tú te has convertido realmente, al cumplir con este requisito, en un verdadero hijo, hija de Dios. Tienes vida eterna. Si hoy tú murieras, tú irías directamente a la presencia de Dios, porque es en los méritos en Cristo Jesús. Es por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y como alguien me escribió, yo soy así, buena gente, esto que el otro. Y no sabe de que nuestras justicias humanas son como trapos de inmundicia. Son trapos apestosos que hieden delante de Dios, porque es justicia humana. La única justicia que Dios, digamos así, acepta es la justicia en Cristo Jesús por la fe. Así que, amigo, hermano, si tú has hecho esta decisión, queremos conocerte, queremos ayudarte, queremos bendecir tu vida, darte algunos recursos para que tú aprendas más de Dios, aprendas a depender de Él y tengas una vida cristiana saludable, como la Biblia lo muestra, lo demanda. Que des fruto al 100 por 1 para la gloria de Dios. Así que esperamos tu comunicación y te recordamos que estamos los días miércoles 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración. Ahí es donde oramos por las necesidades de mucha gente de nuestro país y también podemos incluir tus peticiones de oración. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos el mensaje de edificación y de salvación. Damos gracias a Dios por tu tiempo y te pedimos algo más. Comparte este video con personas que son tus contactos, personas que no conocen aún al Señor, que quizás son religiosos, pero no son salvos, con tus familiares, amigos de trabajo, compañeros de estudios. Como hemos visto, estamos cerca, el Señor viene pronto y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Ese es el motivo por el cual te pedimos que tú te hagas parte de esta visión, de este llamado, de esta responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. No lo hacemos por un like, lo hacemos para que una vida encuentre salvación eterna. Gracias una vez más por tu tiempo, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, hay que estar preparado. Bendiciones.